Los organizadores de este encuentro han querido que este panel, muy breve, sea un marco de referencia para ubicar esta jornada especial. Y no cabe duda que cada vez que los cristianos se reúnen para reflexionar en función de sus intereses, no están solos. Y no cabe tampoco duda que más allá de la presencia de Jesucristo en medio de nosotros, hay algo que debe estar también presente en nuestra memoria. Y es que no somos los primeros ni estamos solos. No somos los primeros, porque este tipo de jornadas se vienen realizando en la Iglesia, no obstante los altibajos de los períodos aparentes de silencio, desde hace más de 100 años. La encíclica Rerum Novarum aparece en 1891 y ya en 1894 la figura egregia de un extraordinario religioso llamado Federico Grote convocó a los primeros laicos cristianos a convocar a los obreros para trabajar por la redención del mundo del trabajo. Aquellos sí que eran tiempos difíciles. Y es bueno traer a la memoria estos grandes pioneros porque nos demuestra que no estamos solos. Nos demuestra que en el pasado ha habido testigos, ha habido actores, ha habido mártires, incluso Grote, el primero. Costó mucho hablar de la doctrina social de la Iglesia, pero porque hablaron más de los que creemos y no conocemos, es bueno que aquí lo tengamos presentes, para saber que formamos parte de una enorme cadena humana de la cual nosotros no somos nada más que los seguidores, los testigos que debemos prolongar en el tiempo, no solamente en nuestros deberes, sino aquella fraterna generación de hombres que siguiendo vocaciones personales creyeron que debía dar testimonio en el campo social. Quizá hubiera sido útil traer los nombres de los más egregios de esta cadena, pero no quiero alargarla porque no faltará aquí quien los conozca. Pero menciono uno solo a quien Grote llamó, de los dos que llamó porque uno murió antes, llamó a José Manuel Estrada y a Pedro Goyena. José Manuel Estrada estaba muy enfermo y falleció meses después. Pero Pedro Goyena fue quien habló en una esquina que hoy nadie puede pensar que hace 100 años era un barrio obrero. Callao y Córdoba. Y reunió 400 obreros para hablarle de la doctrina social de la Iglesia. 2 años después eran legión, 3 años después eran 3.500 obreros en peregrinación a Luján. Y vino la cadena. Y hoy, señores, hay que saber leer la historia para ver que aquella siembra dio mucho más de lo que suponemos. Y para ver cuánto vale el testimonio de los hombres, aunque aparentemente parezca que fracasaron. Y basta leer la historia de nuestra Iglesia para saber que hoy hicieron cultura y la hicieron de tal manera que creemos que eso no nos pertenece. Cuando acá nadie hablaba del sindicalismo profesional con capacidad negociadora, con facultad jurídica de celebrar convenios, en 1902 los primeros que hablan de esto en la historia son los cristianos sociales. Hoy el sindicalismo profesional, frente a la concepción socialista de la lucha de clases o marxista de aquellos años, donde el sindicalismo era un arma de lucha y no un ente de organización pacífica de las clases, solo lo hacían los cristianos sociales. Y hoy el sindicalismo profesional, cada vez que se hable de él, está presente el principio cristiano, allí colocado por la encíclica y ejecutados por estos ignorados hoy testigos de la evangelización social de la Argentina. Y hoy no se puede hablar de ningún otro problema en donde no estemos nosotros. Cuando se habla de salario familiar, esta es una concepción netamente impuesta
por los cristianos sociales, porque no figuraba en la legislación de las otras corrientes. Cuando aquí se habla de otras manifestaciones de este tipo, y voy a mencionar algunas otras, la dignidad de la persona humana frente a la concepción puramente individualista de las doctrinas sociales de todo este siglo, es porque lo hicieron los apóstoles sociales, salidos de las filas cristianas. Y cuando se hable de fraternidad de clases, es otra concepción que nos la debe a los apóstoles sociales de la Iglesia. Y cuando se habla de la redención del trabajo y de la primacía del trabajo sobre el capital, y no hablo en la teoría, sino en la realidad del desarrollo social y de la legislación argentina, estoy hablando de los cristianos sociales, que evangelizaron a tal grado, inculturaron de tal manera la cultura, que hoy nos olvidamos que fue obra de cristianos sociales, que lograron el máximo, que no sea solo un mensaje de los cristianos, y sea un mensaje de toda la cultura social argentina. En este marco debemos tener presente todos estos nombres que de alguna manera están presentes aquí, aunque hoy formen parte de la Iglesia triunfante. El segundo punto es que bajo esta memoria, este encuentro, que no es ni el primero ni será el último, que tiene herederos de los cuales nos encaminamos, debe resaltar que se hace en el marco de los deberes de los cristianos, de los fieles bautizados, que descubren la necesidad de reunirse para reflexionar en torno a la dimensión social de sus deberes hacia el prójimo, hacia el todo social. Es un descubrimiento que debemos ahondar frente a veces a un reduccionismo de la concepción cristiana que basta con el cumplimiento de los deberes personales, sin vinculación con el prójimo. Este descubrimiento del prójimo, esta potencial concepción donde nos debemos hacia los demás y el prójimo está ahí nomás, es potencialmente rica para dar la dimensión ética y profunda de nuestro testimonio cristiano. Y la tercera, este encuentro se hace dentro de un marco eclesial. Se hace dentro del entorno de la misión de la Iglesia de Buenos Aires. Es, por lo tanto, de alguna manera, una celebración que tiene un símbolo religioso social. Debe ser esta una oportunidad de un profundo encuentro, hecho de alguna manera de silencios, hecho de alguna manera de actitud receptiva, hechos de alguna manera en una actitud de percepción de aquello que alguna vez no hemos percibido y que es necesario comprender para profundizar nuestra concepción de cristianos. No es, mejor dicho, un acto cultural, aunque lo sea en sí, porque tiene una dimensión más espiritual, puede ser concebida individual y colectivamente como un acto de oración, como pueblo de Dios que se reúne a reflexionar teniendo a Cristo en medio de nosotros y que nos convoca de alguna manera en este marco de la gran misión para una preparación a la evangelización del mundo próximo que se nos viene. Es esta dimensión también religiosa la que los organizadores han querido para que esto tenga un sentido de iglesia, trascienda el sentido de lo cultural, vaya más allá del acto de estudio. Y de esta manera, con esta doble dimensión de en Cristo, en los que nos precedieron y en los que nos esperan, queremos abrir esta jornada.